Señor. Pregunta número 1 por la diputada Acuña Machín. Tiene la palabra. Pregunta número 1 por la diputada Acuña Machín. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Y bueno, doy por reproducida la pregunta. Señor consejero. Muchas gracias, señora Acuña. Lo cierto es que sobre la propia pregunta podríamos establecer una reflexión a la que estoy convencido que su señoría no es ajena, porque este debate también ha tenido lugar en el propio marco de la isla de Lanzarote. Usted hace referencia a una compensación por una variable muy específica, y ya le digo que la política turística en Canarias, por parte de esta consejería y el gobierno en su conjunto, obedece a un planteamiento global, consensuado y además coordinado con las diferentes islas y municipios. Usted es conocedora también de que en Lanzarote precisamente el debate se ha producido en un contexto inverso al que usted plantea, porque lo que se viene a decir, lo que se ha planteado en Lanzarote es precisamente la necesidad de aquellos municipios que cuentan con recursos turísticos pero no cuentan con planta alojativa que también aporta fondos, puedan ser compensados. Por lo tanto, al final podemos hablar de un escenario en el que los diferentes municipios de Canarias, en función de diferentes circunstancias, pueden reclamar compensaciones. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, nuestro análisis es, como le decía, es un análisis global que analiza las necesidades y establece los recursos para que éstas sean atendidas. Gracias, señor consejero. Vamos a ver, desde luego son concepciones de ver la gestión en el mundo turístico distintas. No digo ni que la de usted sea peor que la mía, ni que la mía mejor que la suya. Pero vamos a ver, las islas, si queremos nos centramos en la isla de Lanzarote, ¿no? Pero hablando de Canarias en general, en el año 2017 tuvimos la llegada de 18.206.722 turistas. El año 18 hemos bajado. Lo dije, o sea, en el año 17, llegaron a Canarias 18.206.722 turistas. Por los datos que me proporcionan. Igual, no son los correctos. De enero a septiembre hemos bajado considerablemente. 13.259.577. Entonces, yo creo que estas cifras nos deben llevar a una profunda reflexión. Vamos a ver, ustedes mismos, y esto ya lo hemos comentado en otras comisiones, no ustedes, es decir, cuando yo digo ustedes, hablo de su gobierno, del gobierno de Coalición Canaria, con ocasión de la Ley de Renovación y Modernización Turística, en el año, la Ley 2/2013, que se debatió en este Parlamento en el año 2014, un informe hecho con ocasión de esa ley decía que para mejorar y poner al día todos los espacios turísticos públicos de nuestra comunidad autónoma necesitábamos 1.463 millones de euros. Eso no lo digo yo, lo dice un informe preceptivo encargado por ustedes con ocasión de la ley que mentaba. Nosotros hemos propuesto la tasa turística, a lo que ustedes tampoco lo ven como una medida óptima para mejorar nuestros espacios. Mire, lo de las medidas para compensar los municipios turísticos no ha sido una iniciativa mía, fue una iniciativa de su antecesora, que todos los que estamos aquí recordaremos, y que de verdad yo pensaba que se iba a continuar con esa política. En aquel momento ella decía, no solo debemos destinar recursos, cuando yo venía con mis reivindicaciones de mejorar nuestros espacios públicos turísticos, la consejera anterior nos decía, mire, pero es que usted se centra solo en inversiones, sin apreciar otras cosas como podrían ser los servicios como la limpieza, la policía, el servicio de atención a nuestras playas con su vigilancia. Y ahí es donde el gobierno,
quiere empezar a trabajar con aquellos municipios donde nos guste o no nos guste, e incluso coincidiendo con esa visión generalizada de Canarias que tiene usted, yo coincido con usted, incluso sabiendo y siendo conscientes todos de que nuestra comunidad autónoma es de interés turística desde el principio hasta el final, es decir, desde La Graciosa hasta La Gomera, todo eso, ahí coincidimos. Ahora bien, en lo que no podemos coincidir es en que aquellos municipios que tienen o albergan en sus municipios una planta hotelera tienen una sobrecarga que, créame cuando le digo, no es compensada con esa planta hotelera. Me imagino que usted se referirá pues al IBI que pagan esos hoteles. No es compensado, porque el volumen es infinitamente mayor de gastos en cuanto a limpieza, no solo de espacios públicos, sino de generación de residuos. Luego tendríamos que hablar de la organización de los residuos. Mire, el otro día teníamos en esta misma sede parlamentaria una comparecencia en la Comisión de Industria, donde nos contaban que habrían dos grandes consumidores de energía procedente hasta el día de hoy de energía fósil en nuestra comunidad autónoma. Uno era la doméstica, que consumía el 32%, y otro era la turística, que consumía el 54%. Yo de verdad creo que, y lo digo en positivo, o sea, no lo digo con ningún afán de hacerle una política contraria, sino de contribuir y de tratar de que el gobierno vea que si nosotros no apostamos por nuestros espacios, si nosotros no mejoramos aquellos municipios que más lo necesitan, y en Lanzarote, si usted quiere, nos centramos ahí, son los municipios turísticos, incluyendo la capital de Arrecife, que me imagino que ahí coincidiremos. Si nosotros no apostamos por eso, tengamos en cuenta que el turismo ya empezaba a bajar. Empezaba a bajar porque sencillamente han abierto otros mercados. Yo creo que ahí tal vez coincidimos. Yo creo que la tendencia va a ser a peor, porque tendremos todos que empezar a recortar. Y cuando le hablaba de la energía, el fuel y de estas energías fósiles de los que se alimentan los aviones empezará a subir, con lo cual venir a Canarias resultará más caro todavía. Por lo tanto, si no empezamos a mejorar, si no empezamos a ver que para que nuestro destino sea competitivo con aquellos otros, tenemos que cambiar nuestra política. Señor consejero, creo que no le estamos haciendo ningún favor, ni a nuestra comunidad autónoma, ni a nuestros municipios, ni a nuestra ciudadanía, que es en definitiva para la que gobernamos. Y teniendo en cuenta que Canarias, y si quieren nos referimos a la isla de Lanzarote, la única industria que genera empleo y que nos sustenta día a día es el turismo. Gracias, que veo ya a la señora presidenta. Gracias. Gracias, señora diputada, y pedir disculpas porque no pude saber cuál era el tiempo que se había utilizado. Ahora ya cierra la segunda intervención el señor consejero. Muchas gracias. En cualquier caso, solo señalar que lo que le indicaba al inicio de mi intervención es que en una isla como Lanzarote el debate se ha planteado en términos inversos, es decir, que son los municipios que no tienen planta alojativa teniendo recursos turísticos, porque en Canarias es turístico algo más, más municipios, más territorios que los que tienen la planta alojativa, son los que piden la compensación por no tener esos ingresos a los que usted hacía referencia. Y a mí me parece que este tipo de reflexiones acerca de hacia dónde va el turismo no puede ser, no puede realizarse considerando un solo elemento. Por eso nosotros defendemos el planteamiento global. Es importante el documento que estamos elaborando en estos momentos, el plan estratégico de Canarias para el turismo, en la que se tienen que incorporar todos estos elementos, también las necesidades de estos municipios a los que hacía referencia. Si analizamos, de hecho, las inversiones en infraestructura turística, al final obtenemos la conclusión de que se invierte principalmente en aquellos municipios que tienen planta alojativa. Concretamente, si hacemos análisis, por ejemplo, en Tenerife, entre 2010 y 2017, el 90% de la inversión y de los proyectos se concentraron en los municipios de Arona, Deje, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide. El caso de Gran Canaria, por ejemplo, tenemos que el 72% de la inversión en infraestructura turística se concentra en municipios como San Bartolomé de Tirajana o Mogán. En Lanzarote también hay una concentración en los municipios que tienen la planta alojativa, y también, como bien indicaba,
existe una generación extra de recursos por parte de aquellos municipios que tienen la planta, que son los ingresos del IBI. Si consultamos los datos del año 2016 que nos proporciona el propio ISTAC, obtenemos la conclusión que donde se producen mayores ingresos son en las islas capitalinas, en las más pobladas, pero seguidas muy de cerca, prácticamente en muchos casos a la par, por aquellos municipios que, teniendo muchísima menos población, cuentan con planta alojativa. Por ejemplo, en Tenerife, en Adeje, la recaudación por IBI alcanzó los 23 millones de euros, en Arona el 22 millones, en Puerto de la Cruz 13 millones de euros, cuando en Santa Cruz, un municipio mucho más poblado, la recaudación fue de 38 millones de euros, o La Laguna 30 millones de euros. En el caso, por ejemplo, en este caso de Gran Canaria, pues si quiere, mira, le puedo poner incluso un municipio como La Orotava, al que acuden muchísimos turistas sin tener planta alojativa, pero todos los años, por los recursos turísticos de los que dispone, acuden muchísimos turistas todos los años. Pues solo tiene 3 millones de recaudación por vía IBI. Lo mismo, este análisis se podría reproducir, tengo los datos, pero se podría reproducir casi para cualquier isla. En cualquier caso, ya digo que el planteamiento que nosotros hacemos, y estamos dispuestos a establecer este tipo de reflexiones, nos parece que el marco adecuado es el plan estratégico que estamos desarrollando. Me plantea la cuestión de la tasa turística, ya tuvimos la oportunidad de debatirla también en esta comisión. Nosotros entendemos que grava un mismo hecho imponible, que ya de por sí está recogido, está grabado por el IJIC, y además el planteamiento de distribución que se hacía por parte de la proposición de ley planteada en este caso por su grupo parlamentario no nos parecía la más justa, en el sentido de que ignoraba la existencia de otros recursos turísticos más allá de la planta alojativa. Además, nos parece que el precio pagado efectivamente por el turista es un indicador más certero de la capacidad de pago que al que hacía alusión en su proposición, se hacía alusión en su proposición de ley, que es la categoría del establecimiento. Por lo tanto, podemos debatir sobre cualquier cosa, pero ya repito que con respecto a la generación de ingresos entendemos que ya existe un impuesto que grava la estancia de nuestros turistas. Gracias, señor presidente. Señorías, pasamos a la siguiente pregunta. La señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre el cumplimiento de la PNL sobre el Plan Estratégico de Lucha Canaria, dirigida al señor consejero. Señor Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenos días. Bueno, pues la pregunta no es más que hace ya algo más de un año, sabe que aprobamos una PNL en el Parlamento sobre un plan estratégico específico para la lucha canaria, pues saber si se ha avanzado algo en ese plan y en qué situación nos encontramos. Gracias. Señor consejero. Muchas gracias. Lo cierto es que la PNL que se aprobó en su momento en esta sede, en el Parlamento de Canarias, era bastante ambiciosa con respecto a la lucha canaria. Planteaba varias medidas, no solo el plan estratégico al que hacía referencia, y desde luego nuestro objetivo es trabajar para que cada una de esas medidas pueda ser efectiva. Le tengo que decir que con respecto al presupuesto de 2018, contamos con una partida para el desarrollo de ese plan estratégico al que hacía alusión, de lucha canaria, de 200.000 euros, que el apoyo a la promoción de la lucha canaria en centros escolares, al que también hacía referencia en la proposición no de ley, asciende a 125.000 euros, y que el apoyo a la Federación de Lucha Canaria a 200.000 euros, un total de 525.000 euros, lo que supone un incremento en el apoyo a la lucha canaria con respecto al presupuesto del año 2017 de un 123%. Por lo tanto, yo creo que la apuesta por el apoyo a nuestro deporte vernáculo está fuera de toda duda. Me pregunta aspectos muy concretos con respecto al plan estratégico. En estos momentos estamos en conversaciones con el entorno universitario para que también en coordinación con la propia Federación de Lucha Canaria, para que se pueda producir el encargo de la elaboración de este documento. En cualquier caso, muchas de las cuestiones a las que se hacía referencia en la propia PNL, incluso que se querían introducir en el plan estratégico, ya se están desarrollando por parte de la Consejería de Turismo y Cultura y Deportes y la Dirección General de Deportes, concretamente un programa importantísimo del que ya hemos hablado, como es la lucha canaria entra en la escuela,
se está desarrollando y además, tal y como se indicaba también en la propia proposición no de ley, formando parte del currículum educativo. No estamos hablando de una actividad que se desarrolla en horas extraordinarias, sino que forma parte, como les decía, de este currículum. Además, tenemos que decir que no solo se incorporan los alumnos de educación infantil y primaria, a los que se dedica el programa educativo, dirigido en este caso a alumnos de tercero y cuarto de primaria, sino también se ha implementado un programa divulgativo que va mucho más allá, quizás incluso de lo planteado inicialmente, para los alumnos de primero y segundo de secundaria. También tenemos un programa formativo dirigido tanto a profesorado como a técnicos relacionados con la lucha canaria, y todo este programa se ha desarrollado también, como se indicaba, voy a hacer muchas referencias a la proposición no de ley, en coordinación con la Federación Canaria con la Federación de Lucha Canaria, sin la que este programa sería completamente imposible, y con la colaboración también de los diferentes cabildos insulares. También se hacía referencia en la proposición no de ley a la incorporación de la mujer a nuestro deporte vernáculo. En esta línea también se ha venido trabajando, porque por primera vez en esta legislatura se ha incorporado la lucha canaria femenina en los juegos en edad escolar. Esto es un elemento especialmente importante. Hemos participado en la producción de un documental que hemos tenido la oportunidad de retransmitir en diferentes espacios como luchadoras, de Nacho Bello, y también en cuanto a la televisión canaria, es verdad que aquí nosotros no definimos la programación de la televisión canaria. En cualquier caso, yo creo que es de agradecer la programación dedicada también a este deporte tan importante para todos los canarios y las canarias, así como emisiones de documentales como Mujeres, Manos a la Arena, que sin duda también dan una visión más igualitaria y fomentan la incorporación de la mujer en este deporte. Por lo tanto, yo creo que acciones se están desarrollando y podremos contar con ese documento, fruto de, espero, todavía el acuerdo no está cerrado, pero fruto de la colaboración con las universidades en las que estamos trabajando.